Bienvenidos a todos una semana más a Expansión. Qué gusto tenerlos junto con nosotros. Nos emociona mucho poder compartir y hacer iglesia juntos. Siempre te lo digo, pero te animo a que si estás en la ciudad de Querétaro nos visites presencialmente. Pero si por alguna razón estás fuera, conéctate a todo lo que está pasando en Expansión y de igual forma toma este tiempo para aprender de la palabra de Dios y para pasar un tiempo unidos como familia. Vamos a estar celebrando la Santa Cena, entonces te animamos a que prepares los elementos, los tengas ahí y compartas este tiempo junto con nosotros. Por otro lado, queremos agradecer esas ofrendas y esos diezmos que has contemplado para Expansión. Gracias por tu generosidad. En Expansión ya sabes que tenemos muchas cosas pasando y parte de todas esas cosas que están pasando es gracias a tu generosidad. Queremos reconocerte y si en este tiempo quieres hacer alguna transferencia o hacer tu diezmo o tu ofrenda, por aquí por la pantalla va a estar saliendo toda la información para que puedas hacerlo. De igual forma, permíteme orar por esos diezmos y esas ofrendas y gracias por tu generosidad. Dios, agradecemos a cada familia, a cada persona que está conectada. Agradecemos el cuidado que has tenido con estas personas. Gracias, Dios, porque tú cuidas a tu iglesia y tú la sustentas. Bendecimos estos diezmos y estas ofrendas en tu nombre y agradecemos a esos corazones generosos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues vamos a comenzar, vamos a escuchar el mensaje del día de hoy. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y estar una semana más acá con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Es para mí un gran gusto, es un privilegio, es una gran responsabilidad, pero créanme que también yo lo disfruto y seguro que Dios habla antes a mi vida y sé que este mensaje puede aportar muchísimo para ti, para tu familia, para tu matrimonio. Entonces, seguimos con nuestra serie La Familia. El día de hoy vamos a estar hablando cómo la iglesia puede ser un modelo para nuestra familia. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu parábola favorita? ¿Sabes? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra usaba muchas parábolas. Las parábolas eran verdades terrenales que nos ayudaban a entender las verdades espirituales. Por ejemplo, la parábola de la tierra, ¿no? Que el reino de los cielos es como una tierra. Y habla de que el sembrador salió a sembrar y empezó a plantar, a sembrar esa semilla en diferentes tierras, y había unas que daban fruto, otras que no. Y esto explicaba comparándolo con que la semilla es la palabra de Dios y la tierra son las personas, y hay diferentes resultados cuando se siembra la palabra de Dios en cada una de las personas. Entonces, de esta forma, Jesús nos ayudaba a entender las verdades espirituales. También hay algunas formas dentro de la Biblia o personajes o figuras que nos permiten entender cosas celestiales. Por ejemplo, se dice que Dios es como nuestro Padre o Dios es nuestro Padre. Y eso nos permite a nosotros entender algunas verdades de quién es Dios cuando nosotros conocemos y tenemos una experiencia con nuestro papá. Hay una forma que a mí me gusta mucho que habla de Jesús como la vid. Y dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y comenta Jesús que si nosotros permanecemos en Él así como el pámpano permanece unido a la vid, vamos a dar mucho fruto. Entonces aquí Jesús nos está dando la enseñanza de la necesidad que tenemos nosotros como cristianos de permanecer, unidos a Jesús, para que así como aquel pámpano que permanece unido a la vid puede dar fruto, nosotros también demos fruto. Mi punto aquí es que hay muchas verdades, hay muchas formas, hay muchas parábolas dentro de la Biblia que nos permiten ver de una manera más terrenal y entender las cosas celestiales o las verdades espirituales. Por ejemplo, hay muchas verdades que se reflejan de cómo es la familia y una de ellas es de cómo es la iglesia, perdón. Una de ellas es que la iglesia es como la esposa de Cristo. Y esto nos refleja algunas verdades de lo que es la iglesia, ¿cierto? Como por ejemplo, que si la iglesia es la esposa de Cristo, pues la idea es de que nosotros como iglesia colaboramos en la misión que Dios le ha dado, ¿no? Pero el meollo, el punto en esta ocasión es que la iglesia es como una familia. También vemos en la palabra de Dios que se habla de la iglesia como si fuera una familia. Por ejemplo, vemos en Efesios 2:19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios
Y termina diciendo, son miembros de la familia de Dios. El punto aquí es que esta verdad de que la iglesia es como una familia nos permite entender cómo es la iglesia. Lo que estoy tratando de decir aquí es que si nosotros volteamos a ver cómo es la iglesia, cuáles son sus características, cuáles son aquellas prácticas que hicieron desde el comienzo de la iglesia, nosotros vamos a poder identificar aquellos principios y poderlos trasladar a nuestra familia. He titulado el mensaje del día de hoy, La iglesia, el modelo perfecto. ¿Sabes? Si la iglesia es una familia formada por Dios, esta debe ser nuestro modelo. Si la iglesia es una familia formada por Dios, esta debe ser nuestro modelo. Podemos tomar entonces principios de la iglesia, que es la familia de Dios, y aplicarlos a nuestra vida. Entonces, quiero invitarte, vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a qué es lo que hacía la iglesia primitiva, es decir, qué es lo que hacía la iglesia en sus principios, cuáles eran esas prácticas que ayudaban a que fuera una iglesia, una familia tan fuerte y tan poderosa, que al grado de que trastornó el mundo, ¿no? Al grado de que tú y yo el día de hoy seguimos escuchando de lo que pasaba. Entonces vamos a ver cuáles son esos principios para poder tomarlos y aplicarlos a nuestra familia. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Dice así, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, la familia de Dios, la iglesia, a los que iban siendo salvos. Tomé varias partes de aquí que nos están mostrando varios principios que practicaba la iglesia de aquel tiempo y los ordené de una manera que nos van a permitir entender un poco más estas cosas prácticas para nuestra vida. Entonces, la primera parte que quiero compartir contigo es que la iglesia primitiva buscaba a Dios. Por ejemplo, vemos en los versículos que acabo de leer, en el versículo 42 y 46, que ellos practicaban la cena del Señor. Es decir, que ellos constantemente recordaban lo que Jesucristo había hecho por ellos. Y esto es hermoso porque cuando nosotros recordamos a través de la Santa Cena, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Es decir, tenemos que recordar por qué tuvo que morir por nosotros, lo cual nos lleva a recordar la naturaleza pecaminosa en la que estábamos, esclavos del pecado, y cómo Él tuvo que morir por nosotros y pagar por esa consecuencia, lo cual nos permite ver el amor que Dios tiene por nosotros. Pero cuando celebramos la Santa Cena, o cuando ellos también la celebraban, no solamente recordaban que Jesús había muerto por ellos en la cruz, sino que había resucitado. Entonces, cuando ellos practicaban la Santa Cena, traían todo esto a mente. La misericordia de Dios por haber muerto por ellos, su perdón, su gran amor al grado de dar su vida por ellos, pero también la resurrección, que es que Él venció la muerte. Entonces, todo esto les llevaba a recordar las verdades que Dios tenía para ellos a través de su sacrificio en la cruz. Esto fortalecía obviamente la fe de los cristianos en aquel tiempo, el recordar el amor, la misericordia, la gracia de Dios y que Él venció la muerte. Entonces, la iglesia de aquel tiempo, la iglesia primitiva, dedicaba un tiempo a la Santa Cena, porque esto fortalecía su mente, esto fortalecía su corazón, esto fortalecía su fe. También la iglesia de aquel tiempo oraba, vemos en el versículo 42, que ellos constantemente estaban en oración a Dios, ¿no? Y la oración es tal cual platicar con Dios. La oración es dedicar un tiempo a sentarnos y hablarle a Dios, expresar nuestras necesidades, expresar nuestro agradecimiento, expresar nuestra alabanza. ¿Sabes? La manera en la que nosotros nos dirigimos a Dios es a través de la oración.
y la forma en la que Él nos habla es a través de su palabra. Entonces, lo que practicaba la iglesia en aquel tiempo de celebrar la Santa Cena y también estar orando, les ayudaba a tener una comunicación viva con el Dios viviente. Imagínate, lo decía hace ratito, ¿no? Es como ser un pámpano unido a la vid, es el hombre unido, permaneciendo, escuchando las verdades de Dios, lo que Dios es, lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, estas personas dedicaban tiempo constante a celebrar la Santa Cena del Señor y a estar orando, porque era una comunión constante con Dios. Y estos son pilares. Vemos que la iglesia entonces buscaba a Dios en aquel tiempo, y eso es algo que nosotros debemos de practicar en nuestras familias, estar buscando a Dios de manera constante, porque eso nutre nuestra fe, eso fortalece nuestra fe. También vemos en el versículo 46 y 47 que asistían al templo y alababan. Es decir, ellos buscaban a Dios con otros creyentes. La iglesia primitiva asistía a los templos y alababan junto con las demás personas. Esto significa para nosotros que debemos de también convivir, no nada más buscar a Dios en nuestra intimidad, no nada más buscar a Dios en nuestras casas, sino que debemos de asistir a la congregación en donde hay otros creyentes, porque eso fortalece nuestra fe. En la congregación podemos platicar con alguien más y escuchar una palabra de ánimo, o simplemente reír y estar conviviendo, y ese fortalece nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fe. Entonces es necesario que como familia también nosotros, aparte de celebrar la Santa Cena y aparte de practicar la oración en familia y de manera individual, también nosotros dediquemos tiempo a estar congregándonos y asistir a la iglesia. También es necesario, por ejemplo, asistir a los grupos en casa, estar conviviendo con alguien de una manera un poco más íntima. Es necesario asistir a los eventos que se hacen en la iglesia, porque todo eso es para fortalecer nuestras relaciones y fortalecer nuestra fe. Entonces, por último, vemos dentro de esta idea de que la iglesia primitiva buscaba a Dios, vemos que la iglesia primitiva en el versículo 42 se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, dedicaban su tiempo, dedicaban su esfuerzo y su vida a escuchar lo que Dios les quería decir a través de los apóstoles. Y esto es clave, esto es vital, porque es necesario que constantemente estemos nutriendo nuestro corazón y nuestro espíritu, dejando que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu y nos recuerde las verdades de Dios, nos recuerde quién es Dios, nos recuerde quiénes somos para Dios. Y eso era lo que hacían la iglesia en aquel tiempo. Buscaban a Dios y asistían a la casa o a los lugares en donde estaban los apóstoles, para que ellos les dieran la palabra que Dios tenía para ellos. Y esto implica para nosotros que debemos de buscar a Dios. Dice la segunda carta de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el primer punto que nosotros podemos aprender de la iglesia primitiva es buscar a Dios, es depender de Dios, es dejar que Él nos instruya, nos corrija, nos redarguya. Y ¿sabes? Sí, es hacerlo de manera individual, pero también es hacerlo como familia. Es buscar como familia la instrucción de Dios por medio de su palabra. Podemos tener un devocional, pero también es necesario estarlo buscando como familia o asistir también a la iglesia. Todo esto, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, cuando empezamos a orar, cuando empezamos a meditar en la Santa Cena y lo que eso significa para nosotros, cuando empezamos a exponer nuestro corazón a la palabra de Dios, eso pone a la familia en un mismo nivel, en el nivel del liderazgo, de estar bajo el liderazgo de Jesucristo mismo. Y nos posiciona en un mismo nivel como familia, y todos vamos siendo guiados por el pastor de pastores, que es Jesucristo. Por esto es necesario y es vital, y este es el primer punto, que necesitamos buscar como familia la guía del Señor. Necesitamos buscar en comunión con los esposos, con los hijos, con la familia en general. Necesitamos dedicar un tiempo a que Dios nos instruya, a que Dios nos guíe.
y juntos, como uno solo, ir caminando, porque esto era lo que hacía la iglesia en aquel tiempo. ¿Sabes? El segundo punto que quiero compartir contigo es: la iglesia primitiva se servía mutuamente. La primera, la iglesia primitiva buscaba constantemente a Dios. La segunda es: la iglesia primitiva se servía mutuamente. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 45. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Fíjate, esto es tremendo, esto me impacta lo que hacía la iglesia primitiva en aquel tiempo. Ellos vendían sus propiedades y sus posesiones. Es decir, de hecho podemos ver en Hechos 4, 34 al 35, te lo voy a leer. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Esto está increíble y este es un principio hermoso que podemos agarrar para nuestras familias. El primero, que es buscar a Dios como familia, y el segundo es servirnos unos a otros. Vemos qué es lo que hacía la iglesia primitiva en aquel tiempo y es: dejaban todo lo de ellos. No había necesitados. No había necesitados en aquel tiempo, pero ¿por qué? Porque las necesidades estaban cubiertas, pero porque había gente que estaba dispuesta a desprenderse de lo suyo. Vendían sus terrenos, vendían sus casas, se desprendían de lo que ellos tenían para que los demás pudieran tener sus necesidades cubiertas. ¿Sabes? Y creo que esto puede hablar fuerte en nuestra vida, porque en este tiempo, en este momento, incluso dentro de las familias, a veces vemos mucho el egoísmo, el buscar mi bienestar, el buscar mi posición, el yo soy el papá o el yo soy el hijo y estoy estudiando. Y ¿sabes? El servirnos unos a otros, que es lo que estamos aprendiendo de esta iglesia, es la clave para que también la familia esté funcionando de la mejor manera y no haya necesidades. Es servirnos unos a otros. Entonces es desprendernos de lo que nosotros tenemos, es desprendernos de nuestra posición. A lo mejor como papás podemos pensar: yo soy el papá, yo trabajo y a mí me tienen que servir. Puede ser que estemos pensando en eso, pero realmente es desprendernos de nuestra posición de hombres o de cabeza, que a veces nos justificamos en eso, y servir a nuestra esposa y servir a nuestros hijos. O a veces he escuchado, ¿no?, que también los hijos: es que yo estudio y no tengo por qué hacer nada en la casa. Ok, entiendo que hay diferentes dinámicas dentro de la familia, pero aquí la clave es desprenderme de mi posición, de lo que incluso yo merezco, para poder servir a los demás. Esto era justamente lo que hacía la iglesia en aquel tiempo. Necesitamos desprendernos incluso de si hay rencor o si hay odio, si hay coraje. Necesitamos desprendernos de eso, porque a lo mejor lo podemos estar apapachando, pero nos impide servir a nuestra esposa, a nuestros hijos o a los esposos. Entonces es dejar el yo a un lado y poner a la persona antes que yo, que precisamente fue lo que hizo Jesucristo. ¿Sabes? Es necesario que nosotros nos desprendamos de nosotros mismos y poner a los demás como mayores a nosotros mismos. No sé qué necesidad veas en tu familia. No sé, a lo mejor estás viendo una necesidad. Puede haber diferentes, hay diferentes niveles, ¿no? Al nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico. Pero ¿qué necesidades ves en tu familia que tú puedes estar supliendo? ¿Cómo puedes servir a tus papás? ¿Cómo puedes servir a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo puedes servir a tus hijos? ¿Qué necesidades ves que puedes estar supliendo? ¿Sabes? Veo que a veces podemos estar batallando en la fe, incluso la gente ya grande, la gente adulta. Y si vemos a alguien dentro de nuestra familia que está batallando en el tema de la fe, la pregunta es: ¿qué podemos hacer por esa persona, por ese miembro de nuestra familia? ¿Y cómo podemos servirle? A lo mejor alguien está batallando con desánimo, con depresión, con ansiedad dentro de tu familia. Te invito a que te preguntes: ¿cómo puedes servirle a esa persona? Despréndete de alguna actividad y regálale tu tiempo a esa persona, papá, mamá, hijos o a quien sea. Despréndete de ti, quítate, haz a un lado el rencor, haz a un lado lo que te esté limitando y ponte a servirle a esa persona que a lo mejor necesita un abrazo, que a lo mejor necesita que le digas que te amo, a lo mejor necesita que simplemente saques la basura y que le ayudes a alguna actividad en la casa.
Aquí la clave es servir. ¿Sabes? En Efesios 5:21, esto está tremendo porque esto antecede algunos versículos que habla que el hombre es la cabeza de la iglesia y que la mujer debe de someterse al hombre, y a veces se puede malinterpretar todo esto porque no leemos el contexto de este pasaje. Y el contexto de este pasaje es Efesios 5:21 y dice así: es más, sométense unos a otros por reverencia a Cristo. Lo que Dios nos está mandando entonces es, y estoy hablando del servirnos, de someternos unos a otros por reverencia, por obediencia a Cristo. ¿Qué es el someterse? Tal cual es ponerse al servicio de la otra persona. Sí, papás, es ponerte al servicio de tus hijos y servirles para que ellos sean unas personas que amen a Dios, que teman a Dios, sean personas de bien. Esposos, claro que sí, es ponerte por abajo de tu esposa en el sentido de que le vas a servir. Esposa, sí, es ponerte por abajo de tu esposo en el sentido de que vas a apoyarle, de que vas a servirle o hacer lo que se tenga que hacer. Pero el versículo 21 es precisamente la clave: servirnos unos a otros. Y es precisamente lo que hizo Jesucristo. Vemos en la palabra de Dios que el Rey de Reyes, el Señor, el Dios Todopoderoso, se hizo hombre y no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y esto lo vemos en la iglesia primitiva, cómo se desprendían de sí mismos, se desprendían de sus bienes, de sus casas, de sus terrenos, por suplir la necesidad de la otra persona. Primer punto, entonces, necesitamos buscar a Dios por sobre todas las cosas como familia y como individuos, porque eso posiciona nuestro corazón. El segundo punto es, necesitamos servirnos unos a otros por amor a Cristo. ¿Sabes? Quiero invitarte a que te preguntes, ¿cómo puedes servir a tu familia? Seas papá, seas mamá, seas hijo, tengas hermanos, no tengas, cualquiera que sea tu posición dentro de una familia, con tus dones, con tus talentos, con tus capacidades, con tus posesiones, ¿cómo puedes servir a tu familia? En algún tiempo estuve yo muy preocupado porque veía un poquito de necesidad en la familia, dentro de papá, mamá, relaciones con hermanos, y yo me sentía preocupado y trataba de suplir esa necesidad y cargaba un rol que a lo mejor a mí no me correspondía. Entonces, lo que quiero decirte con esto es: no cargues un rol que a ti no te corresponde, pero eso no te limita a no servirle a esa persona. Yo estaba tratando de tomar el lugar de papá o de mamá, pero realmente eso a mí no me corresponde. Pero sí puedo servirles orando por ellos, sí puedo servirles bendiciéndolos, sí puedo servirles compartiendo la palabra. Entonces, hijo, hija, quiero invitarte a que te preguntes, con los estudios que tengas, con las capacidades, con las limitaciones, con lo que tú quieras, pero con lo que tú tienes y eres, ¿cómo puedes servir a tu familia, a tus hermanos, a tus papás? Papás, pregúntense lo mismo. Mamás, la clave es servirnos unos a otros. El tercer punto que vemos dentro de la iglesia primitiva que les hacía funcionar de una manera excelente es que la iglesia permanecía unida. La iglesia permanecía unida. Hechos 2:44. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes. Permanecían unidos. Aquí la clave está en permanecer unidos. Porque puede haber temporadas en las que a lo mejor hay mucha unión, pero de repente, ¡pum!, se vino todo abajo y ya no permanecimos unidos. Pero vemos que aquella iglesia de aquel tiempo que buscaba a Dios y que se servía, vemos que también permanecían unidos. Y esto habla de una unión constante, es inseparable, es ininterrumpida. Sí, a pesar de las diferencias, a pesar de las adversidades, permanecían unidos. Esto habla de que tenían el mismo rumbo la iglesia. ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué te digo esto? Porque si hubieran tenido un rumbo diferente, una visión diferente, opiniones diferentes, la iglesia se empieza a dividir. De hecho, lo vemos hoy en día. Cuando hay dos visiones en una iglesia, la iglesia se divide porque hay dos visiones.
Entonces, aquí la clave es que nosotros como familia, y ojo papá, ojo hombre, porque sí, es nuestra responsabilidad como cabeza de la familia, como sacerdote que Dios te ha instituido, es para servirle a tu familia, y nosotros ayudamos a que nuestra familia mantenga el mismo rumbo y se mantenga unida, que haya una misma visión. Y de hecho, por eso es necesario que nos mantengamos cumpliendo el primer principio, que es buscar a Dios, porque Dios, cuando escuchamos su palabra, cuando nos metemos en sus verdades y dejamos que Él nos guíe, toda la familia está bajo la misma visión, bajo la misma instrucción. Entonces, estamos hablando de que el tercer pilar es permanecer unidos. Ok, el buscar a Dios y servirse mutuamente, que son los primeros dos pilares, nos ayudan a permanecernos unidos, a permanecer unidos como familia. ¿Sabes? Buscar a Dios nos unifica. Buscar a Dios, como lo decía al principio, nos pone en el mismo nivel, nos pone en la misma sintonía. Es dejar que Dios nos ame, es dejarnos abrazar y perdernos en el amor de Dios y que el amor de Dios nos consuma nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y que como familia estemos en esa misma sintonía, en esa misma atmósfera, con esos mismos deseos, con ese mismo sentir, caminando hacia un mismo rumbo, permaneciendo unidos, conociendo de Dios, conociendo a Dios y sirviéndonos. Por eso quise compartir primero estos dos pilares. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice lo siguiente: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. ¿Sabes? La clave para permanecer unidos es el amor. De hecho, lo vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Colosenses 3:14. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El vínculo perfecto, dice otra versión, el vínculo perfecto es el amor. Entonces, si nosotros queremos mantenernos unidos y vinculados en familia, el matrimonio, las relaciones con papá, con mamá, con los hermanos, con los hijos, la clave es el amor. El vínculo perfecto es el amor. Y no el amor humano, sino el amor de Cristo en nosotros y a través de Cristo. Por eso te compartía primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. De aquí la necesidad de exponernos constantemente al amor de Dios, de llenarnos de su amor para amar en nuestra familia y que el amor sea el que gobierne, que el amor sea el que nos mantenga unidos. Ese es el tercer punto. Mantengámonos unidos por el vínculo perfecto que es el amor. Solamente recordemos que no podemos amar de una manera genuina y de una manera pura sin antes dejar que el amor perfecto que es en Jesucristo llene nuestros corazones. El último punto que quiero compartirte es: la iglesia primitiva impactaba su entorno. Hechos 2:47. La iglesia dice esto: alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Todo el pueblo los estimaba mucho. El amor y el servicio en la iglesia primitiva, el amor, el servicio y la unidad en la iglesia primitiva, esos pilares que los mantenían así, causó un impacto en la comunidad. Entonces practiquemos, busquemos a Dios y llenémonos de su amor. Entonces sirvámonos unos a otros dentro de nuestra familia. Permanezcamos unidos en amor. Y así nuestra familia podrá impactar a las comunidades. Así nuestra familia podrá impactar nuestro entorno. Entonces, quiero recordar y quiero casi cerrar con esto. Sí, hombres, Dios nos ha hecho cabeza de la familia, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, pero no lo malinterpretemos.
El ser cabeza, la cabeza es la que sirve al cuerpo y la que hace funcionar todo el cuerpo. Entonces recordemos que la posición que Dios nos ha dado es para servir a nuestra familia. Y sí, también vemos en Efesios 5, en ese capítulo, en el versículo 21 en adelante, que dice que la mujer debe estar sometida al esposo y someterse a servir, como lo decía hace rato. Entonces aquí el punto es que si Dios ha encomendado al hombre guiar a su familia para que cumplan estos 3 pilares, que es buscar a Dios, servirse unos a otros y permanecer unidos en amor, si ese es el objetivo tuyo como hombre, como sacerdote de la casa, hay que cumplirlo sí o sí. Inicia contigo, hombre. Pero mujer, aquí la clave es de que tú eres la ayuda idónea, y el someterse habla de servir a que el hombre cumpla con ese objetivo que Dios ha dado para la familia. Entonces es que esposo y esposa se unan, permanezcan unidos sirviéndose unos a otros para servir a la familia y que alcancen a lograr estos 3 pilares. Una familia que busque a Dios, que esté llena del amor de Dios, llena del conocimiento de Dios. Una familia que se sirva a sí mismo, unos a otros. Y una familia que permanezca unida por ese vínculo perfecto que es el amor. Pero sobre todo, que estos 3 pilares los convierten en una familia que impacte a su comunidad, que impacte a sus vecinos, que impacte a sus relaciones. Quiero invitarles entonces a que como familia busquen de Dios. Quiero invitarles a que permanezcan sirviéndose unos a otros y a que como familia sirvan a la comunidad, sean luz. Hay algo hermoso que dice el Evangelio, que una luz no se pone por abajo de una mesa y se esconde, sino que se pone arriba de la mesa y alumbra. El llamado es que nosotros como familia restauremos, fortalezcamos, edifiquemos y que podamos ser luz en un mundo de oscuridad. Amados, les animo a que busquen del Señor, a que se sirvan como familia y a que permanezcan unidos en amor. Quiero dedicar un tiempo a que en este espíritu de amor, de instrucción de Dios, celebremos la Santa Cena. Y solamente recordar lo que implica la Santa Cena para nosotros. Cuando Dios se hace hombre, y siendo hombre se rebaja aún más y se hace siervo y muere por ti y por mí, para el perdón de nuestros pecados, y resucita y capacita a su iglesia. En ese momento es en donde la iglesia empieza a ser formada y la capacita por medio de su Espíritu Santo. Creo que es exactamente lo mismo para nosotros. Dios es quien ha iniciado nuestra familia. Por su gracia nos ha permitido tener la familia que tenemos. Por su misericordia permanecemos unidos. Por su misericordia y por su amor podemos disfrutar del amor de nuestros hijos, del amor de nuestros padres, del amor de nuestros hermanos. Gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, es que tú y yo el día de hoy podemos formar una familia que refleje el amor de Cristo. Vamos a agarrar del pan, a participar del pan. Y participamos del jugo. Padre, gracias por Cristo. Gracias, Dios, porque tú nos has hecho parte de esa familia espiritual que es tu iglesia. Pero también te damos gracias porque tú nos has ayudado a formar la familia que tenemos. Gracias porque a lo mejor podemos estar distantes, pero sabemos que tenemos a nuestra familia, sabemos que hay alguien que está ahí, Señor. Pero por sobre todas las cosas te agradecemos porque tu amor permanece en nosotros y podemos confiar porque ya nos lo has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.
Qué bueno que te quedaste hasta este momento del mensaje. Qué bueno que pudiste pasar este tiempo con nosotros y te animamos a que sigas conectado con todo lo que está pasando en Expansión. Ya sabes que en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como Expansión, ahí puedes conectarte a los grupos que están pasando entre semana y de igual forma puedes estar al tanto de todas las actividades que tenemos. Te bendecimos, iglesia, y nos vemos la siguiente semana.